¿No te ha pasado nunca que con solo cantar unos minutos comienzas a tener molestias en tus cuerdas vocales o en otras partes de tu aparato fonador? Déjame comentarte que eso generalmente se debe a que tu cuerpo está muy tenso y debido a esa tensión tu aparato fonador no puede desenvolverse libremente. Te recomiendo que no intentes sobreexigirle a tu cuerpo y menos cuando se encuentra en estas circunstancias, porque es igual que querer doblar un fideo que todavía no pasó por agua hirviendo. Me llamo Oliver Luna, soy cantante y vocal coach. Suscríbete aquí mientras te pongo la cabecera y empezamos. Entonces, ¿cómo liberarse de esa tensión? Sigue estos 5 ejercicios que te propongo y asegúrate de llevar una ropa cómoda, mucho mejor, y estar en un ambiente tranquilo. Ejercicio número 1. De pie, con las piernas ligeramente abiertas, los pies en línea con los hombros, distribuye el peso de forma igualitaria. Imagínate sujetando un balón hinchable debajo de cada axila y siente cómo los espacios respiratorios se abren. Esto te hará expandir los hombros y abrir las axilas. En consecuencia, expandirás el volumen de tu tórax para una respiración más profunda. Ejercicio número 2. Sentado en una silla y el cuerpo totalmente flojo, manteniendo la espalda derecha, dejar caer la cabeza suavemente para adelante, con el mentón apuntando hacia el pecho, dejándola así unos 30 segundos. Repetir lo mismo dejándola caer suavemente para atrás, con la nariz apuntando hacia el techo. Para la izquierda. Y por fin para la derecha. Girar la cabeza suavemente en el sentido de las agujas del reloj, haciéndola pasar por los puntos expuestos anteriormente durante unos 30 segundos, y luego hacerla girar en dirección contraria también durante 30 segundos. Con la cabeza ya en el centro, girar suavemente el hombro izquierdo hacia atrás, asegurándose de que recorra los bordes en su totalidad, luego hacerlo girar hacia adelante. Repetir los pasos con el hombro derecho. Finalmente, repetir los pasos moviendo los dos hombros simultáneamente en las mismas direcciones. Ejercicio número 3. Con los brazos y hombros caídos y manteniendo la espalda muy recta, encogemos los hombros al mismo tiempo que inhalamos profundo por la nariz. Aguantamos 5 segundos y dejamos caer los hombros mientras exhalamos por la boca de golpe, pero sin hacernos daño. Haremos 5 repeticiones en total. Este ejercicio nos ayudará a liberar la tensión de hombros y cuello y nos hará sentir más relajados. Ejercicio número 4. Ahora vamos a liberarnos de las tensiones en la zona del cuello y la garganta y los músculos de la cara. Empezamos a masajearnos la zona cervical, uno de los lugares que más se resienten a lo largo del día y su tensión no nos dejará cantar liberados. Seguidamente, masajearemos la zona de la laringe, zona clave para después cantar con una voz sin tensiones. La zona de la cara o la máscara también es un foco de tensiones y es donde se encuentran gran parte de los resonadores que ya veremos en otro vídeo. Así que masajearemos toda la zona del rostro y despertaremos los músculos con pequeños golpecitos.
Ejercicio número 5. El ejercicio del chicle es genial para relajar la mandíbula. Cogemos un chicle ficticio, nos lo metemos en la boca y comenzamos a masticar lentamente. Nos introducimos otro. Ahora hay que hacer trabajar la mandíbula un poquito más. Otro más. Y aquí ya exageramos. Lo que nos interesa es dejar la mandíbula blanda y suelta para cantar sin tensión. Seguidamente, a la inversa, nos vamos quitando de uno en uno esos chicles. Bueno, amigos y amigas, espero que estos ejercicios os hayan ayudado a liberar esas tensiones y a cantar de una manera mucho más relajada. Nos vemos en otro vídeo. Que te vaya bien, sigue mis consejos y canta mejor.